La gran mansión Montero se alzaba imponente en la colina, con sus altos ventanales reflejando el último resplandor del sol. La estructura, de arquitectura clásica y con detalles en piedra tallada, parecía observar a la ciudad desde su posición privilegiada. En su interior, las luces de las lámparas de araña iluminaban los pasillos adornados con retratos de los ancestros de la familia. Era el día de la lectura del testamento de don Eduardo Montero, el patriarca de una de las familias más ricas y poderosas de la ciudad. El enorme salón principal estaba repleto de una tensión silenciosa. Natalia y Julián, los hijos biológicos de don Eduardo, se encontraban sentados en los sofás de cuero oscuro, con expresiones expectantes. Natalia, una mujer de porte elegante y mirada astuta, tamborileaba los dedos sobre su rodilla, intentando ocultar su ansiedad. Julián, por el contrario, mantenía una sonrisa confiada, cruzado de brazos, como si ya supiera el resultado de la reunión. Apartado de ellos, Gabriel, el hijo adoptivo, intentaba mantener la calma. Su corazón latía con fuerza, aunque su rostro reflejaba una serenidad fingida. Desde que don Eduardo enfermó, había sentido cómo la dinámica familiar cambiaba. Sus hermanos lo habían tratado con desdén, y ahora, en ese preciso instante, no podía evitar preguntarse si realmente tenía un lugar en esa familia. El abogado, un hombre mayor de cabello canoso y mirada serena, carraspeó antes de abrir la carpeta con los documentos. Todos contuvieron la respiración cuando comenzó a leer. Yo, Eduardo Montero, en pleno uso de mis facultades, declaro que mi fortuna será repartida entre mis hijos, Natalia Montero y Julián Montero, a partes iguales. Gabriel sintió un nudo en la garganta. No había mención de su nombre, no una sola palabra. Se inclinó ligeramente hacia adelante, esperando que hubiese algún error. Pero el abogado siguió leyendo, detallando los bienes, las propiedades y las inversiones que serían entregadas exclusivamente a Natalia y Julián. El silencio que se instaló en la habitación fue roto por una carcajada de Julián. Bueno, parece que al final, la sangre pesa más que las buenas intenciones, dijo con una sonrisa burlona. Gabriel sintió el peso del mundo sobre sus hombros. No entendía por qué su padre lo había excluido. Había sido parte de la familia desde que tenía memoria. Había crecido bajo el mismo techo, compartido los mismos momentos, aprendido las mismas lecciones. Y sin embargo, en el momento más crucial, parecía que nunca había existido. Natalia, aunque sorprendida, evitó pronunciarse. Sabía que algo no cuadraba. Su padre siempre había considerado a Gabriel como uno de los suyos. Algo en el fondo de su corazón le decía que esta situación no era normal, que había más de lo que podía ver. Mientras el abogado cerraba la carpeta con los documentos, Gabriel se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra. Su mente estaba en completo caos. Tenía que descubrir la verdad. Algo le decía que ese testamento ocultaba un secreto mayor, algo que nadie más quería que él descubriera, y no descansaría hasta encontrar respuestas. Gabriel se refugió en su antiguo cuarto, donde todavía colgaban fotos de su infancia con don Eduardo. Miró con nostalgia las imágenes de aquellos días felices, donde la sonrisa de su padre adoptivo le daba seguridad y pertenencia. No podía aceptar que lo hubiera desheredado sin razón, que todo lo que había construido en su vida con los Monteros se evaporara de la noche a la mañana. Con el corazón palpitante, decidió buscar respuestas. Mientras tanto, en otra parte de la mansión, Natalia se enfrentaba a Julián en la biblioteca, donde las luces débiles proyectaban sombras inquietantes sobre los muebles antiguos. «Sabes que esto no está bien. Papá nunca habría dejado a Gabriel sin nada», dijo Natalia, su voz firme pero contenida. Julián levantó la vista de un vaso de whisky que sostenía con elegancia despreocupada. Su sonrisa cínica no tardó en aparecer. «Tal vez nunca lo conociste de verdad», respondió, encogiéndose de hombros. «Papá sabía lo que hacía. Tal vez Gabriel nunca debió ser parte de esta familia». La frialdad en sus palabras encendió una chispa de rabia en Natalia. No podía aceptar esa versión. Decidió investigar por su cuenta. Revisó antiguos documentos en la oficina de su padre y, entre papeles olvidados en un cajón cerrado con llave, descubrió una carta escrita a mano por don Eduardo. Su corazón se aceleró al leer el destinatario, Gabriel, pero la carta estaba incompleta, como si alguien hubiera arrancado parte del contenido. La pregunta era inevitable. ¿Quién había roto la carta? Y lo más inquietante, ¿qué decía la parte que faltaba? Al mismo tiempo, Gabriel decidió visitar al abogado en secreto. Algo dentro de él le decía que la versión oficial no era la verdadera. Se encontró con el licenciado Vargas en su despacho, un hombre de cabello gris y mirada analítica que pareció dudar antes de hablar. «Señor Montero»,
Hay cosas que no puedo decirle. Pero, antes de la lectura oficial del testamento, existía otro documento. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasó con ese documento? El abogado bajó la mirada, visiblemente nervioso. Desapareció. Un día antes de la lectura, alguien lo retiró de mis archivos. No sé quién, pero esto no es coincidencia. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el cuadro que se formaba era aterrador. Alguien estaba jugando con la verdad y había manipulado la última voluntad de don Eduardo. Y ahora, Gabriel y Natalia estaban decididos a descubrir quién era el responsable. Gabriel y Natalia unieron fuerzas. Ambos sabían que algo estaba mal, que la lectura del testamento había sido manipulada y que la verdadera voluntad de su padre seguía oculta en algún lugar. Las primeras horas de su investigación fueron frustrantes. Cada documento que revisaban, cada registro en la oficina del abogado, cada pista que parecía prometedora terminaba siendo un callejón sin salida. Era como si alguien se hubiera asegurado de borrar cualquier rastro del testamento original. Una noche, mientras rebuscaban en los archivos de la antigua biblioteca de la mansión, un ruido los alertó. Era don Ramiro, el mayordomo que había servido a la familia Montero durante décadas. Su rostro estaba demacrado, sus manos temblaban, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de miedo y culpa. El testamento que leyó el abogado no es el verdadero, dijo en voz baja, mirando hacia la puerta, como si temiera ser escuchado. Yo mismo vi al señor Eduardo firmar otro documento antes de morir. Gabriel sintió un nudo en el estómago. ¿Dónde está ese testamento? Don Ramiro negó con la cabeza. No lo sé. Todo ocurrió rápido. Yo estaba en la habitación contigua cuando lo firmó, pero después desapareció. Nadie habló de él de nuevo. Natalia intercambió una mirada con Gabriel. Tenían que encontrar ese documento. Pero antes de que pudieran seguir interrogando al anciano, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Julián estaba ahí, con los puños apretados y la mirada encendida de furia. «Dejen de jugar a los detectives», gruñó, avanzando hacia ellos con paso amenazante. Papá tomó su decisión. «Acéptenlo». Gabriel no retrocedió. Se mantuvo firme, con la quijada tensa y la voz cargada de determinación. «No descansaré hasta encontrar la verdad». Por un momento, Julián pareció sorprendido por la firmeza de Gabriel. Luego, soltó una carcajada sarcástica. «Haz lo que quieras», dijo con desdén, «pero ten cuidado con lo que buscas. A veces la verdad es peor de lo que imaginas». Esa noche, la tensión en la mansión era palpable. Natalia y Gabriel decidieron seguir investigando, pero alguien más ya estaba un paso adelante. Cerca de la medianoche, un crujido en el pasillo alertó a Gabriel. Se deslizó en silencio hasta el despacho de don Eduardo y encontró la puerta entreabierta. Alguien estaba adentro. Cuando entró, el cuarto estaba sumido en sombras, pero alcanzó a ver una figura encapuchada destrozando documentos en la chimenea. Papeles ardían entre las llamas, consumidos antes de que pudiera leer lo que decían. «¡Hey!», gritó Gabriel, lanzándose hacia adelante. Pero la sombra reaccionó rápido. Con un ágil movimiento, empujó una estantería y Gabriel tuvo que apartarse para evitar ser aplastado. Cuando logró recuperar el equilibrio, la figura ya había desaparecido por la puerta trasera del despacho. Gabriel jadeaba, con la adrenalina recorriendo sus venas. Se acercó a la chimenea, pero solo quedaban cenizas. Documentos importantes habían sido destruidos, evidencia crucial había desaparecido para siempre. Sin embargo, en la esquina del escritorio, entre el desorden dejado por el intruso, algo llamó su atención. Un pequeño fragmento de papel chamuscado, apenas legible, donde se distinguía el nombre de su padre y, más abajo, una palabra que lo dejó helado. Herencia. ¿Qué intentaban ocultar? ¿Quién había irrumpido en la habitación? Y lo más importante, ¿sería demasiado tarde para recuperar la verdad? La tensión en la mansión Montero era insoportable. La sombra de la sospecha se extendía por cada rincón de la imponente residencia, y el aire pesado presagiaba secretos a punto de ser descubiertos. Natalia, incapaz de quedarse de brazos cruzados, siguió una pista que la llevó hasta una habitación que llevaba años cerrada con llave. Sus manos temblaban mientras forzaba la cerradura y, al fin, logró abrirla. Dentro, el polvo cubría antiguos muebles y estanterías repletas de libros ajados por el tiempo. Pero lo que llamó su atención fue un pequeño compartimento oculto en la pared. Con esfuerzo, logró abrirlo y encontró una caja fuerte escondida. Su corazón latía con fuerza. Con la combinación correcta en sus manos, gracias a un antiguo documento de su padre que había encontrado en la biblioteca, giró la perilla de la caja fuerte. Con un chasquido metálico, la puerta se abrió lentamente,
revelando su contenido: una fotografía en sepia de un hombre junto a don Eduardo y una nota en el reverso con una frase inquietante: la verdad está en su historia. Natalia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién era ese hombre y por qué su padre guardaba algo tan importante en secreto? Mientras tanto, Gabriel también avanzaba en su propia investigación. Después de largas horas de indagación, descubrió que el hombre de la foto era un antiguo socio de su padre, desaparecido en extrañas circunstancias hace más de 20 años. Según los registros, había estado involucrado en un negocio que terminó abruptamente y, tras su desaparición, nadie volvió a mencionarlo en la familia Montero. Pero lo más inquietante llegó cuando intentó contactar a alguien que había trabajado con él en aquella época. Una llamada anónima lo alertó en cuanto hizo las primeras preguntas. Si quieres seguir con vida, aléjate de esto. Hay cosas que es mejor no saber. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Alguien estaba vigilando sus movimientos y no quería que la verdad saliera a la luz. Mientras tanto, Julián observaba cada paso que daban Gabriel y Natalia. Hacía todo lo posible por obstaculizar su búsqueda, moviendo influencias y eliminando cualquier rastro que pudiera llevarlos al testamento real. Pero la situación se tornó insostenible cuando Gabriel lo confrontó en el despacho de su padre. Ya basta, Julián. Sabemos que algo estás ocultando. El testamento fue manipulado y tú estuviste involucrado. Julián soltó una carcajada amarga y apoyó las manos sobre el escritorio de caoba. Sus ojos destilaban furia contenida. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Llamar a la policía? ¿Acaso tienes pruebas? Natalia intervino, sosteniendo la fotografía entre sus dedos. Sabemos que nuestro padre tenía secretos, pero lo que tú hiciste fue más allá de la ambición. No actuaste solo, ¿verdad? Julián mantuvo el silencio por unos segundos, pero entonces su expresión cambió. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. No lo hice solo, y si siguen con esto, terminarán como ese hombre de la foto. El corazón de Gabriel y Natalia se detuvo por un instante. Si Julián no había actuado solo, ¿qué otras fuerzas estaban involucradas en la desaparición del testamento? La verdad estaba más cerca que nunca, pero también lo estaba el peligro. Ahora sabían que no solo se enfrentaban a Julián, sino a algo mucho más oscuro que aún no podían comprender. La noche era densa en la mansión Montero. Afuera, el viento agitaba las copas de los árboles con furia, como si la propia naturaleza presintiera la tormenta que estaba por estallar dentro de aquellas paredes. Gabriel y Natalia se habían refugiado en la biblioteca, lejos de los oídos indiscretos de la servidumbre. Sabían que estaban cerca de descubrir la verdad, pero también que cada paso que daban los acercaba al peligro. Julián, deja de mentirnos, dijo Natalia con un tono firme, sus ojos clavados en su hermano. Julián, con los brazos cruzados y una expresión desafiante, soltó un suspiro de frustración. Sabía que ya no podía ocultar más la verdad, que su silencio solo los haría escarbar más profundo. Muy bien, murmuró al fin, su voz cargada de resentimiento. No fui yo solo. Mamá también estuvo involucrada. El corazón de Gabriel se detuvo por un instante. Doña Isabel, la mujer que lo había criado, la que lo había abrazado cuando era un niño asustado, lo había traicionado. Natalia también pareció impactada, pero algo en su expresión indicaba que lo sospechaba desde hacía tiempo. No puede ser, susurró Gabriel, pero en el fondo de su corazón, sabía que era cierto. Siempre te vi como una amenaza, Gabriel, continuó Julián, con amargura en su voz. Desde el día en que papá te trajo a esta casa, supe que intentarías quedarte con lo que nos pertenece. Yo nunca quise quitarles nada, exclamó Gabriel, sintiendo la indignación arder en su pecho. Solo quería el amor de esta familia. Natalia apretó los puños. Su paciencia había llegado al límite. No es cuestión de amenazas o de herencias, Julián. Es cuestión de justicia. Papá dejó un testamento verdadero, y vamos a encontrarlo. Julián rió con frialdad. Tal vez estés buscando algo que ya no existe. Mamá se aseguró de que nunca vieras ese testamento. El silencio que siguió fue asfixiante. Gabriel sintió la desesperanza morderle el alma, pero Natalia no se dejó intimidar. Si eso es cierto, entonces, ¿por qué sigues aquí?, preguntó con astucia. Si estás tan seguro de que no hay nada que encontrar, ¿por qué sigues vigilando cada paso que damos? Julián no respondió. Su silencio fue suficiente confirmación. Natalia intercambió una mirada con Gabriel. Aún había una posibilidad. Esa misma noche, Gabriel y Natalia irrumpieron en la habitación de doña Isabel, buscando alguna pista. Cada cajón, cada estante fue revisado minuciosamente hasta que Natalia encontró algo escondido en un doble fondo del escritorio.
una caja de madera con el sello de don Eduardo. Sus manos temblaron al abrirla. Dentro, encontraron una carta escrita por su padre. En ella, don Eduardo confirmaba que Gabriel no solo era su hijo adoptivo, sino su heredero principal. Le confiaba la responsabilidad de la familia y la fortuna, pues sabía que era el único con el corazón puro para mantener el legado de los Montero. Pero la carta estaba incompleta. Faltaba una parte crucial, el testamento en sí. Un ruido en el pasillo los alertó. Alguien había estado escuchando. Gabriel escondió la caja rápidamente. Justo cuando la puerta se abrió de golpe, la sombra de doña Isabel se recortó en el umbral. Su mirada no era de sorpresa, sino de pura frialdad. «Creo que ya han visto demasiado», dijo con voz glacial. La conspiración estaba revelada, pero el peligro apenas comenzaba. El amanecer pintaba el cielo de tonos dorados cuando Gabriel, Natalia y su abogado llegaron al juzgado. La tensión en el aire era palpable. Sabían que aquel día marcaría un antes y un después en la historia de la familia Montero. Después de semanas de incertidumbre, finalmente tendrían la oportunidad de revelar la verdad. En la sala, doña Isabel y Julián esperaban con expresiones de frialdad calculada. Su confianza era evidente, pero en el fondo de sus miradas, Gabriel percibió un destello de nerviosismo. El juez entró y el silencio se apoderó del recinto. Todos contenían la respiración mientras el abogado de Gabriel presentaba las pruebas. «Honorables miembros de la corte», comenzó el abogado con voz firme. «Aquí tenemos pruebas irrefutables de que el testamento presentado en la lectura oficial fue alterado. Contamos con la declaración de un testigo clave y documentos originales que demuestran la verdadera última voluntad de don Eduardo Montero». Natalia sostuvo con fuerza la mano de Gabriel. El viejo mayordomo, don Ramiro, fue llamado a testificar. Su voz, aunque temblorosa, resonó con claridad en la sala. «Yo mismo vi a don Eduardo firmar un testamento distinto, en el cual reconocía a Gabriel como su hijo y heredero. Pero después de su muerte, ese documento desapareció. Fue sustituido por otro que excluía injustamente a Gabriel». El juez revisó los documentos con una expresión severa. Había demasiadas incongruencias en la versión de Isabel y Julián. La tensión en la sala aumentó cuando el abogado de Gabriel presentó una prueba irrefutable. La firma en el testamento fraudulento no coincidía exactamente con la de don Eduardo. Un perito caligráfico confirmó la falsificación. Julián, sintiéndose acorralado, se levantó bruscamente. «Es mentira», gritó, con el rostro encendido de furia. «Todo esto es una trampa de Gabriel para quedarse con lo que no le pertenece». El juez golpeó la mesa con su mazo, exigiendo orden. Gabriel, manteniendo la compostura, se levantó y miró a Julián directamente a los ojos. «Yo nunca quise pelear por dinero», dijo con voz firme pero serena. «Pero la verdad no puede ser enterrada. Lo que hicieron fue un acto de traición no solo contra mí, sino contra la memoria de nuestro padre». Isabel, al ver que todo se derrumbaba, trató de justificar sus acciones. «Lo hice por proteger la verdadera herencia de los Montero», dijo con una voz más calmada pero llena de frialdad. «Él no es uno de nosotros. Nunca lo fue». Las palabras cayeron como un veneno en la sala. Gabriel sintió un nudo en la garganta, pero no permitió que el dolor lo dominara. Con una respiración profunda, se dirigió al juez. «Yo solo quiero que se haga justicia. No me mueve la venganza, sino el deseo de restaurar la verdad». El juez se inclinó hacia adelante y pronunció su veredicto con tono solemne. «Este tribunal declara que el testamento original de don Eduardo Montero es el válido. Por lo tanto, Gabriel Montero es el heredero legítimo de la fortuna familiar. Además, procederemos con las investigaciones correspondientes sobre la falsificación del documento». Un murmullo recorrió la sala. Julián apretó los puños, e Isabel simplemente cerró los ojos, aceptando su derrota. Natalia sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que aquel momento significaba el fin de su familia tal como la conocía. Cuando salieron del juzgado, Gabriel sintió el aire más ligero. Había ganado, pero el precio había sido alto. La traición de Isabel y Julián había dejado cicatrices profundas. Miró a Natalia, quien le ofreció una sonrisa cálida. «La verdad salió a la luz», dijo ella en voz baja. Gabriel asintió, pero en el fondo de su corazón sabía que esto no había terminado. Algo en la mirada de Isabel le indicó que aún había más secretos ocultos en la historia de los Montero. «Esto no es el final», susurró para sí mismo, preparándose para lo que vendría. El eco de los pasos de Gabriel resonaba en los pasillos de la mansión Montero. Ahora, con la verdad revelada y la justicia de su lado, la fortuna estaba en sus manos. Sin embargo, lo que había ganado no se medía en dinero, sino en respuestas. Su padre, don Eduardo,
Había querido que su legado se basara en la verdad, no en mentiras y manipulaciones. Y ahora, Gabriel tenía la responsabilidad de decidir qué hacer con todo ello. El salón principal, donde todo había comenzado, se encontraba en completo silencio. Natalia, sentada en un suntuoso sillón de cuero, lo miraba con expectación. A su lado, Julián permanecía de pie, con los puños cerrados y la cabeza gacha. Isabel no estaba. Tras el escándalo en la corte, había empacado sus cosas y se había marchado sin decir una palabra. Gabriel respiró hondo. En su interior, la rabia y el dolor seguían presentes, pero también una extraña sensación de paz. No podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir el futuro. «Voy a hacer lo que mi padre hubiera querido», dijo finalmente, con voz firme. «Natalia, la fortuna Montero es tan tuya como mía. Siempre fuiste justa y nunca permitiste que la avaricia te cegara. No veo razón para no compartirla contigo». Natalia exhaló con alivio y sonrió levemente. Había esperado que su hermano tomara una decisión justa, pero escuchar las palabras de Gabriel la llenó de gratitud. Julián, en cambio, alzó la cabeza, sorprendido. No esperaba nada de su hermano adoptivo, no después de todo lo que había hecho para destruirlo. ¿Y yo?, preguntó con voz ronca, esperando un castigo merecido. Gabriel se acercó a él. Lo miró a los ojos con una expresión que no contenía odio ni venganza, sino determinación. «Tú tendrás una oportunidad, Julián, pero será con condiciones. No voy a permitir que sigas el mismo camino que nuestra madre. Si realmente quieres cambiar, demostrarás que lo mereces». Julián tragó saliva y asintió. Había esperado la expulsión definitiva de la familia, pero en cambio, Gabriel le ofrecía algo que nunca pensó recibir: redención. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. La noticia de la decisión de Gabriel se extendió rápidamente por la alta sociedad, generando sorpresa y admiración. Algunos pensaban que era ingenuo, que Julián solo esperaría el momento adecuado para traicionarlo de nuevo. Otros veían en su acción la verdadera esencia de don Eduardo, un hombre que siempre había creído en la justicia, pero también en la redención. Isabel, en cambio, no regresó. Sus acciones la habían marcado de por vida, y sin el apoyo de la fortuna Montero, su estatus social comenzó a desmoronarse. Se convirtió en una sombra del pasado, alguien que alguna vez había gobernado con puño de hierro, pero que terminó sola. Una mañana, mientras Gabriel caminaba por los jardines de la mansión, Natalia se acercó con una expresión pensativa. «Hiciste lo correcto», dijo ella, con una sonrisa. «Eso espero», respondió Gabriel, observando el horizonte. Pero algo dentro de él le decía que la historia de los Montero aún no había terminado. La mansión guardaba muchos secretos, y aunque la verdad sobre el testamento había salido a la luz, había cosas que aún no encajaban del todo. Preguntas sin respuesta, hilos sueltos que necesitaban ser atados. Justo en ese momento, un sobre sellado con el emblema de la familia fue entregado en la entrada principal. Gabriel lo tomó con el ceño fruncido. Al abrirlo, sus ojos se abrieron con sorpresa. El contenido de la carta era un misterio que podría cambiarlo todo. Y con eso, Gabriel comprendió que la paz que tanto anhelaba aún estaba lejos de alcanzarse. Para ayudarnos a hacer más historias como esta, te pido que te suscribas a nuestro canal y comentes qué parte te gustó más, el momento de la lectura del testamento o el final de la trama.